Acabamos de desmontar entre Mónica y yo el motor. Hemos estado... Bueno, nos hemos puesto de grasa. En fin, ya veis, está todo desmontado. Mirad el cigüeñal. Los pistones. Ahí está el bloque. El cárter. Bueno, todo. Acabamos de sacar el motor entre Mónica y yo, lo hemos puesto aquí en el pasillo. Sin volante de inercia, le quita el volante de inercia porque pesaba mucho. Pero ya está, ahí. Y ahora pues nada, seguimos.
Acabamos de desmontar entre Mónica y yo el motor. Hemos estado... Bueno, nos hemos puesto de grasa. En fin, ya veis, está todo desmontado. Mirad el cigüeñal. Los pistones. Ahí está el bloque. El cárter. Bueno, todo. Lo vamos a llevar a rectificar. Finalmente vamos a llevar a rectificar el bloque. Pero no tenía ningún problema en ningún cilindro. Estaban bien los 3 cilindros. Lo que me lleva a pensar que era un problema del segundo cilindro que no funcionaba. Me lleva a pensar que era un problema de la bomba inyectora de diésel, que está... Ahora no se van a ver. Están ahí en el lateral. Bueno, luego cuando ponga el motor al revés lo veremos, pero puede ser, lo único que se me ocurre es que sea de la línea de diésel. El inyector ya lo comprobé que no era el problema, lo comprobé en medio del Atlántico cuando estuvimos con el tema, pero la bomba de inyección tiene 3, no podría ser la bomba de inyección. De hecho es lo único que se me ocurre que puede hacer, porque el cilindro estaba bien, vamos, el pistón estaba bien, los aros estaban bien. He hecho primero una prueba echando diésel en la cabeza del pistón para ver si se filtraba. Nada, estaba perfecto. O sea que, y de hecho los tengo aquí, están los 3 bien. Están los 3 bien con sus aros. De modo que bueno, ya veremos. Pero vamos a aprovechar y lo vamos a rectificar y le voy a hacer algunas mejoras al motor. Le voy a poner un desagüe al cárter. Para poder sacarle el aceite más fácilmente. O sea que ya vamos viendo. En fin, pues todavía estaba un poco mosqueado porque no sabía qué era lo que había fallado en el motor. Como os digo, el cilindro estaba bien, finalmente lo hemos desmontado todo. Ya veis cómo tenemos esto, fijaros, el cigüeñal, los pistones, bueno, todas las piezas del motor. Mónica y yo estuvimos ayer desmontando todo el motor. Aquí tenemos el bloque, ya sin nada. Y la última sospecha que yo tenía, que era la más fiable, era que hubiera fallado una bomba de inyección, porque los inyectores ya los probamos en alta mar y funcionaban. Los cambiamos de sitio y seguía sin funcionar el cilindro número 2. Y ahora, desmontando las bombas de inyección que están aquí, ¿veis? Estas son las bombas de inyección, tiene una por cilindro. Pues la del cilindro 2, que era el cilindro que fallaba, mira por dónde tiene el muelle roto. No sé si se aprecia, pero tiene aquí un trocito de muelle que se ha partido y está bailando en medio. ¿Lo veis? Entonces, este era el fallo. La bomba de inyección número 2 se le partió el muelle y dejó de funcionar el segundo cilindro. Ya lo hemos encontrado. El fallo. Mirad, ¿veis? Este es el muelle roto. Mirad, fijaos, 3 trozos de muelle. Ahí está. Partido el muelle de la válvula del cilindro número 2. Pues ahora tenemos que conseguir un muelle como ese. Bueno, pues hasta aquí lo que habéis visto, el desmontaje del motor. Está aquí desmontado entero. He hecho timelapse porque iba a ser muy largo, entonces para el desmontaje hemos hecho timelapse, pero para volver a montarlo iremos despacito y explicando lo que vamos montando. Y ahora ya hemos aprovechado y estamos pues limpiando cosas de la instalación eléctrica, quitando un montón de cables, ya veis, que no sirven para nada, de un viejo transformador que también hemos quitado. Por cierto, ahí afuera hay un transformador que acabamos de quitar. Está aquí. Ese transformador pesa más que el motor. No es broma. No es broma. Pesa más que el bloque del motor.
cuando lo sacamos. Increíble. Pues nada, todo fuera, no vale para nada. Todo esto no vale para nada. Total, que ya veis que lo tenemos todo muy ordenadito. Está muy habitable ahora mismo el barco. Mónica está poniendo caras detrás de la cámara. Está... En fin, lo acabaremos ordenando, casi seguro. Hasta el próximo vídeo.